muchachos, muy buenos días, ¿cómo están? Estamos comenzando el día de hoy con la sesión número 1 y bueno, pues vamos a iniciar. Les invito a que abran su libro en la página 152. Vamos a iniciar con la secuencia didáctica número 18. El eje es civilizaciones, el tema los reinos indígenas en víspera de la conquista española y el aprendizaje esperado es reflexionarás sobre las diferencias culturales entre españoles e indígenas de la época de la conquista. El día de hoy solo vamos a ver la conquista, muy sencillo. Y bueno, y comenzamos con la pregunta de ¿por qué se conquistó? ¿Cuál era el motivo de esa conquista? Pues en realidad no sabían que estaban conquistando América. ¿Qué se estaban peleando los reinos europeos? Francia, España, Inglaterra, Portugal. ¿Qué estaban peleando? Definitivamente sabemos que lo que estaban peleando era el dominio territorial y el dominio comercial. El que tenga ese dominio, el que tenga ese capital, y era el inicio del capitalismo, ¿no? El que tenga esa riqueza era el que dominaba a todos los demás. Luego entonces estaban peleando por esas zonas y habían dos rutas muy especiales, que era la ruta de la seda y la ruta de las especias. Sabemos que las especias es para que sepa mejor tu comida y también para que se conserve. Y otras cosas más que ellos comerciaban, otros productos. El caso es que estos reinos estaban peleando estas zonas y a ver quién llegaba primero. Pero les tardaba demasiado tiempo rodear África. ¿Por qué tenían que rodear por mar? Porque los turcos otomanos habían conquistado la zona del Imperio Romano de Oriente, donde está Constantinopla, hoy Estambul. Entonces ellos no podían pasar por allí, era un reino muy aguerrido, muy terrible, muy fuerte. Entonces ellos decidieron, los reinos europeos decidieron rodear todo lo que viene siendo África hasta llegar a la India y a la China. Y en todas esas zonas orientales, porque ellos tenían esos productos que necesitaba Europa. Bueno, pues el caso, como ustedes saben, en la primaria habrán recordado la conquista, quién fue el que se atrevió a ir por Poniente, pidiéndole a los reyes españoles ese financiamiento de barcos, de comida, ¿no? Para llegar hacia esas zonas. Pero yo lo sigo admirando porque de veras que fue un héroe de bronce, como se diría en la historia, porque se atrevió. Y la cartografía era muy simple, todavía la ciencia no había avanzado demasiado, con trabajo existía la brújula, el astrolabio que inventaron los chinos, y de verdad irse hacia esa zona, todavía se pensaba que la Tierra era plana, entonces que tú navegabas y te caías. Entonces, imagínense qué personas eran los que acompañaron a este hombre. Obviamente, los que no tenían nada que perder. Los ladrones, los que huían de cuestiones religiosas, las mujeres que se dedicaban a la prostitución y los frailes. Eso sí, se lo tenían que poner de plano en cada expedición la corona española, porque era una justificación para que ellos vayan a conquistar nuevos territorios y maten gente, obviamente. Entonces siempre tenía que ir en la conquista obviamente un navegante y un fraile. Bueno, el caso es que viajaron con él. Estas expediciones, estas exploraciones se dieron a partir de la segunda mitad del siglo XV, 1450, 60, 70, y ya a finales de este siglo fue cuando Cristóbal Colón viaja hacia el poniente. Sabemos por algunas teorías que no fue el primer contacto de Europa o de otras tierras con América, ¿no? Sabemos que los vikingos ya tenían una conexión en el siglo IX, ahí en la zona norte de lo que viene siendo Groenlandia, Canadá, todas esas zonas. Y si nos vamos un poquito más atrás, bueno, el descubrimiento de la primera etapa de este continente fue en el poblamiento de América, con la glaciación y todo el paso que fue del estrecho de Bering y que tardó muchísimo tiempo, ¿no? Miles de años para poblar toda esa zona. Viene siendo el primer contacto, el segundo contacto los vikingos y el tercer contacto viene siendo los españoles. Pues bien, el descubrimiento de América es en 1492, finales del siglo XV,
y se comienza estas exploraciones. Fueron muchísimo tiempo, mucha gente que fue explorando todo América del Sur, América Central y América del Norte, pero se comenzó con la zona centro, ¿no? Con la parte del Triángulo de las Bermudas, también tenemos la parte de las Antillas, la parte central, la parte norte de América del Sur, que fue lo que recorrió Cristóbal Colón 4 veces, no solo fue una expedición y ya. Entonces esto les llamó la atención a los españoles porque se dieron cuenta que no era la India, era otra tierra con otro tipo de gente muy extraña para ellos y que según eran como unos niños sin alma. Se atrevieron a decir que no tenían alma, que no pensaban en él, porque se toparon no con pueblos mesoamericanos en el primer contacto, se toparon con grupos taínos que fueron bajando de la Florida y fueron cubriendo o colonizando toda esta zona de las Antillas, ¿no? Entonces, eran gente que no tenía una cultura avanzada como los mesoamericanos, como los que vimos en las 5 zonas de Mesoamérica. Entonces eran gente que prácticamente era cazadora recolectora y que no tenía ropaje, prácticamente era nada más lo que son sus taparrabos, y las mujeres casi estaban desnudas. Para ellos era una cosa terrible, ¿no? Pagana totalmente. Pues bien, el choque de la cosmovisión. ¿Se acuerdan qué era la cosmovisión? Era esa visión del mundo. Esa visión del mundo, donde ¿quién eres tú? Imagínense ese momento en que ellos chocaron, en que ellos se vieron y dijeron, yo nunca he visto esta persona, o sea, ¿es un dios? Los mesoamericanos pensaron, ¿es un dios en verdad? Pero lo más impresionante, y nosotros sabemos que ellos manejaban mucho la cuestión de predicciones, ¿no? Había gente, acuérdense, especializada en la cuestión sacerdotal, en estas visiones futuristas. Y bueno, ellos ya sabían que llegaban estos personajes barbudos, animales enormes, los caballos que nunca lo habían visto. Llegaron también animales como los cerdos, llegaron vacas. Entonces son cosas que ellos nunca habían visto y era impresionante. Entonces estaban muy sorprendidos de este tipo de personas que llegaron en el mar. Y los otros, bueno, primero pensaron que eran indígenas, que eran de la India, y bueno, y de ahí proviene ese nombre cuando te dicen indio. En realidad no es una ofensa, no quiere decir falta de cultura, sino que indio viene de la India. Eso es todo. Pues bien, entonces hubo muchas exploraciones para recorrer el nuevo continente y se recorrió, como les había mencionado, todo el continente, desde el norte hasta el sur, y se dividió estas tierras en 2. Entonces hubo un papa, el que divide por ver todas estas cuestiones de pleito por la tierra, divide y le da una zona, la zona oriental a Portugal y la zona occidental a España. España conquista bastantes zonas y tiene varios virreinatos. Esto lo vamos a ver en las otras sesiones. Ok, la primera zona conquistada viene siendo Cuba. Cuba tuvo a su gobernador, el primer gobernador español en tierras americanas, se llamó Diego Velázquez, y él se encargaba de todas las expediciones. Era como que el que ordenaba quién venía y quién se iba. Y si les faltaban al respeto y si no querían obedecer, pues él dictaba qué se iba a hacer con este expedicionario, ¿no? Y ahorita vamos a ver quién se rebeló contra de él. Después hubo otras navegaciones, una muy particular, era de 2 hombres que navegaron en 1511, llamado Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. No sé si han ido al Palacio de Gobierno y visiten allá, en la parte de arriba, es un montón de cuadros, ustedes llegan a ver, preciosos, que indican la historia de Yucatán. ¿Quiénes fueron estos 2? Eran dos
navegantes y hubo allá un huracán, mencionan que era un huracán, una tormenta muy fuerte. Entonces naufragaron, se murieron casi todos, y los únicos que sobrevivieron, que cuentan que sobrevivieron, eran estos dos personajes. Ellos fueron apresados por una zona, en una zona de Chetumal, lo que ahora es Chetumal, se llamaba Chectemal, y había un señorío, el señorío de Cap Maya, y los apresaron. Pero uno de ellos conquista el corazón de la hija de un rey de esa zona, y era Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero se vuelve su esposo, se casa con ella, pero Jerónimo de Aguilar no. Entonces, cuando llega Hernán Cortés en 1519, primero a Cuba y después a esa zona, lo libera Hernán Cortés, y Gonzalo Guerrero no quiso irse porque ya tenía hijos con ella y ya era parte de ellos. Entonces, Gonzalo Guerrero termina muriendo en manos de los españoles, pero defendiendo a su tierra, a su nueva tierra y a su nueva familia. Qué hermoso. Después se fue Hernán Cortés a otra zona, le entró ahí la avaricia, vio que podía conquistar y dijo: voy a desobedecer a Diego Velázquez, porque sintió el poder, sintió que podía manejarlo y sentía que podía conquistar sin necesidad de estar defendido o arropado por el poder de Diego Velázquez. El caso es que Hernán Cortés va navegando, se va adentrando, ya conoce toda la zona de lo que viene siendo la península. Bueno, no les puedo mostrar por aquí o por acá, se nota muy bien toda esta zona de la península de Yucatán, ya lo estaba conociendo bastante bien, y se va por todo el litoral y llega a lo que viene siendo Tabasco. En esa zona de Tabasco hay dos ríos importantes, lo habíamos visto que eran las carreteras de los mayas, bueno, de los pueblos mesoamericanos. Los ríos, saben ustedes muy bien que eran las carreteras, y había hay dos ríos importantes, que es el Usumacinta y el Grijalva. Bueno, ahí él se adentra, que es la zona del Golfo de México, se adentra y empieza una batalla en contra de una zona. Saben que ahí se establecieron los olmecas, ¿no? Desaparecidos en ese momento, pero habían sus descendientes, y bueno, allá llevan una batalla con este señorío, derrotan a esta gente y les entregan de premio a 20 mujeres. Una de esas mujeres era la llamada Malitzin, que después se le llamó la Malinche. Eso ya lo habíamos visto el trimestre pasado. Y esta mujer hablaba dos idiomas, el náhuatl y el maya. Y anteriormente Jerónimo de Aguilar se aprendió el maya, entonces él y ella eran sus intérpretes en esta expedición y conquista que querían hacer, ¿no? Bueno, entonces se fueron encaminando a todo lo que es Veracruz, cruzan Tabasco, se van por Veracruz, ahí en esta zona, como pueden ustedes notar, para irse a lo que es el centro o el altiplano central, ahí con los mexicas, con los aztecas, que son lo mismo, que vivían en el gran señorío, el más poderoso en ese momento del posclásico, que es la zona de Tenochtitlán. Acuérdense que era una isla, prácticamente, está el lago de Texcoco. ¿Se acuerdan de esas filminas que les puse ya en el PowerPoint? Que estaba en la ciudad, ¿no? Tenían sus chinampas alrededor, era una zona muy hermosa, y habían 3 calzadas que eran como unos tipos carreteras donde ellos podían entrar, ¿no? Estaban en medio de este lago, ¿no? Y alrededor estaban otros señoríos como Tacuba, ¿no? Y bueno, que formaron la Triple Alianza muchísimo antes. Bien, entonces fueron entrando, fueron viajando, y como todo estaba interconectado, parecía que no, pues se enteraron de que esta gente estaba llegando a su zona, que querían ellos llegar a la gran Tenochtitlán. Entonces les mandan unos regalos
a Hernán Cortés con sus hombres, y ellos sienten de que seguramente ya tienen miedo de que ya estamos aquí, porque pues tienen otros instrumentos. Ellos estaban súper llenos de miedo porque veían que explotaba. Ellos nunca habían visto la pólvora, ¿no? Nunca habían visto caballos y tenían muchísimo miedo y estaban ataviados con metal, y el metal lo utilizaban para cortar los mesoamericanos o para instrumentos de guerra, pero no a tal grado, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con Cortés? Desobedece a Diego Velázquez totalmente y se va adentrando. Y bueno, en la parte ya entrada de lo que es Veracruz, funda el primer ayuntamiento, que se llama la Villarrica de la Veracruz. Allá hizo su primer cabildo, y como ustedes saben es una institución del gobierno, del ayuntamiento, donde se forma de alcaldes y regidores. Allá fue el primer ayuntamiento que funda un español en tierras todavía mesoamericanas. Pasaron por Tlaxcala. Acuérdense que los tlaxcaltecas eran enemigos de los mexicas. No podían con ellos tampoco. Aunque eran más pequeños en territorio y en gente, eran muy aguerridos los tlaxcaltecas y se unieron con los españoles. ¿Por qué se unieron? Obviamente porque si se unen con ellos eran más, y ellos conocían la tierra, conocían los movimientos, y según ellos iban a perpetuar su poder. Los españoles no los iban a tocar, o sea, iban a conservar su autonomía, y aparte iban a derrotar a sus grandes y más poderosos enemigos de Mesoamérica, que eran los mexicas. El caso es que se unen ellos dos y ya empoderados van hasta que llegan a la zona de Puebla. Entonces ellos les dicen, los tlaxcaltecas, a los españoles que no crucen allá, porque era muy difícil conquistar a los cholultecas, pero dijeron, no, vamos con todo, vamos a derrotarlos, y los derrotaron. Bueno, entonces ya no quedaba más, vamos a decirle así como los juegos de video, cuando cruzas como por etapas, como por mundos, y ya llegaron a la zona de Tenochtitlán, al altiplano central. Y Cortés entra en una de esas calzadas, en la casa de Iztapalapa. Allá entra, imagínense cómo va entrando con toda esa gente, y en ese momento el gran Tlatoani Moctezuma se estaba muriendo de miedo al ver a sus grandes enemigos, a uno de sus grandes enemigos, los tlaxcaltecas, junto con esa gente que nunca había visto en su vida, y con todos esos elementos de guerra, y la verdad sintió que se moría. ¿Qué hizo? Los recibió muy finamente y muy pacífico. Los recibió y les dio hospedaje por unos meses, y la gente estaba incrédula, o sea, todavía no estaba enojada, pero al ver a los tlaxcaltecas sintieron algo terrible que estaba pasando. No era cuestión de adivinación, sino que esto ya se veía venir. La gente lo sabía, y Moctezuma también, pero bueno, él estaba como que esperando para que empiece a haber alguna estrategia con su gente de qué iba a pasar con estos.